La tensión en juegos de amor y poder alcanza un nuevo nivel cuando las verdades ocultas comienzan a emerger como cuchillas afiladas, listas para desgarrar cualquier lazo de lealtad. Rodrigo, impulsado por un remordimiento tardío y la presión de su propia conciencia, revela una verdad incómoda a Roberto. Enrique sospechaba desde hace tiempo que Karina era una traidora, alguien que filtraba información confidencial a José Narváez a cambio de dinero. Pero lo más devastador no era la traición, sino el vínculo íntimo que Rodrigo mantuvo con ella, un secreto cargado de pasión y consecuencias. Cuando Enrique descubrió esta relación, su reacción fue brutal. No hubo espacio para el entendimiento, solo para la furia. En un arranque de violencia, amenazó a Karina con destruirla si volvía a cruzarse en su camino. Y ahora, con esa confesión sobre la mesa, Roberto se ve arrastrado a un torbellino de dudas, furia y sospechas. Su mirada se torna gélida, su voz ya no necesita levantar el tono para hacer temblar. Rodrigo siente la presión de tener que contarlo todo, porque sabe que cualquier silencio podría tener un precio demasiado alto. En otro escenario cargado de emociones, Patricio se presenta en la casa de Elena y Daniel. Su rostro, marcado por la seriedad, no oculta la vergüenza. Trae en sus manos una carta escrita por Adrián, una misiva que podría abrir viejas heridas o cerrarlas de una vez. Patricio, profundamente afectado por los actos de su familia, expresa su pesar. Se siente parte de un linaje manchado por el egoísmo y el desprecio, pero él, a diferencia de los suyos, busca redención. Omar reconoce en él la nobleza que alguna vez vio en Luciana, una chispa de humanidad en medio de tanto desprecio. Patricio se atreve a pedir perdón. No espera aceptación inmediata, pero necesita liberar el peso que lo consume. Extiende la carta hacia Daniel, pero este permanece inmóvil, observándolo con una mezcla de desconfianza y tristeza. Elena, visiblemente incómoda con la tensión, decide intervenir y toma la carta. El gesto no pasa desapercibido, y más tarde, a solas, Daniel le cuestiona por qué lo hizo. Omar intenta calmar las aguas. Sus palabras, cargadas de sabiduría, apuntan hacia una verdad dolorosa. El perdón no es un regalo para los demás, es una necesidad del alma. Elena explica que aceptar leer la carta no significa olvidar ni justificar, sino tal vez dar el primer paso para cerrar un ciclo de heridas que se niega a sanar. Pero Daniel, quebrado por dentro, no responde. Se aleja en silencio, cargando consigo la tormenta emocional que no ha podido disipar. Mientras tanto, en un giro inesperado, Roberto irrumpe con determinación en el despacho de Enrique. No hay más espacio para rodeos, ni para farsas cuidadosamente orquestadas. Exige respuestas. Quiere saber con exactitud qué papel jugó Enrique en el intento de atropello que casi le cuesta la vida a alguien inocente. La tensión en la sala es tan densa que parece cortar el aire. Enrique lo mira con frialdad, sabiendo que el velo de sus secretos está a punto de caer. Porque en esta historia, donde el poder es moneda de cambio y el amor una trampa mortal, cada silencio tiene un precio, y cada verdad, una sentencia. El silencio del despacho se convierte en una bomba de tiempo. Karina, con la mirada encendida por la rabia contenida, enfrenta a Enrique, cuyo rostro permanece helado, casi inhumano. Él finge desconcierto, como si fuera la primera vez que escucha sobre el accidente que casi le cuesta la vida a Karina. Pero detrás de sus ojos fríos y su voz neutra, se esconde una mente capaz de manipular cualquier verdad. Él miente sin pestañear, como si su alma estuviera hecha de acero. Sin embargo, Roberto no cae en su juego. Lo observa con la certeza de quien ha vivido demasiado tiempo entre máscaras. Lo encara, lo acusa con una fuerza que nace del corazón y la indignación. Recuerda con claridad cómo Enrique fue el primero en señalar a Karina, acusándola de vender información confidencial a José Narváez. ¿Qué clase de información podía valer tanto como para intentar matarla? ¿Y el dinero encontrado en su coche? ¿Acaso también fue una simple coincidencia? Mientras tanto, en el hospital, el ambiente es otro, aunque no menos tenso. Patricio y Luciana se sientan en la sala de espera, compartiendo pensamientos que duelen. Él le comenta que fue un gran acierto sugerirle a Adrián que escribiera una carta. Luciana asiente, sabe que Daniel necesita tiempo para sanar, pero también comprende que esas palabras escritas con sinceridad pueden ser el primer paso hacia el perdón. Sofía,
que ha estado escuchando en silencio, irrumpe con voz suave, casi susurrante. Ella sabe, como pocos, que a veces el tiempo cura lo que las palabras no logran. Y justo cuando sus palabras comienzan a calar en la mente de los presentes, la doctora aparece. El corazón de todos salta al unísono. La operación ha sido un éxito. El alivio se desliza por los pasillos como una ola silenciosa. Gaby, con los ojos empañados de esperanza, pregunta si su madre está fuera de peligro. La doctora titubea por un segundo que parece eterno. Sofía, intuyendo lo que se avecina, toma la iniciativa. Invita a Gaby a ir a la capilla a dar gracias, asegurándole que lo importante ahora es rezar por la recuperación. La esperanza es frágil, pero está viva. Cuando se marchan, Luciana se queda atrás. Mira fijamente a la doctora y le hace la pregunta que nadie se atrevió a formular. La respuesta, aunque cautelosa, es un golpe silencioso. Karina podría sufrir secuelas, pero solo lo sabrán cuando despierte. El miedo vuelve a instalarse, como una sombra que no desaparece. Mientras tanto, en la oficina, Enrique se esfuerza por aparentar tranquilidad. Le responde a Roberto con sarcasmo, insinuando que sus teorías son producto de una mente fantasiosa. Pero Roberto ya no está dispuesto a escuchar. Su paciencia ha llegado al límite. Desenfunda su arma con determinación y la apunta con firmeza, como si al fin hubiera encontrado el valor de mirar al monstruo a los ojos. Le advierte que la corrupción no es un escudo eterno, que incluso los más poderosos caen, y que esta vez, su máscara no lo salvará. Enrique, lejos de alterarse, sonríe con cinismo. Su voz, suave pero letal, lanza una amenaza envuelta en elegancia. Le da a Roberto solo 24 horas para probar todo lo que ha dicho. Si no lo hace, promete destruirlo. No solo como fiscal, sino como hombre y como padre. Usará las mismas leyes que él defiende para encerrarlo y borrarlo de la historia. En ese instante, una llamada interrumpe el enfrentamiento. Es Luciana. Su voz, aunque temblorosa, lleva una noticia que detiene el mundo por un momento. Karina ha salido bien de la operación. Roberto respira con alivio. La tensión en sus hombros se disuelve. Baja lentamente el arma. Pero no olvida. Enrique, oportunista hasta el final, desea una pronta recuperación para Karina. Roberto lo mira con frialdad, sin rastro de piedad en su mirada. Sabe que si Karina se salva, no será gracias a Enrique, sino a su hija. Porque si todo hubiera dependido de ese hombre, ella ya estaría muerta. En las profundidades de una red de poder tan oscura como silenciosa, el equilibrio empieza a resquebrajarse. Germán, acostumbrado a moverse entre las sombras para proteger los secretos más comprometedores del círculo de Enrique, irrumpe en el despacho con el rostro marcado por la confusión. Lo que ve no le cuadra. Roberto estaba allí, tenso, y el aire olía a tormenta. Enrique, con su habitual frialdad calculadora, minimiza el encuentro con el fiscal, intentando despachar el tema como un simple acto de hostigamiento vinculado al accidente de Karina. Pero las palabras vacías no bastan para Germán, que no tarda en atar cabos y enfrentarlo. La tensión se hace densa cuando Germán lanza una verdad que corta como navaja. Él, que tantas veces arriesgó su carrera, y su libertad, para ocultar los escándalos de Enrique, ahora es tratado como un culpable más. La decepción comienza a abrir grietas en la lealtad de Germán. Pero lo que realmente lo sacude es lo que Enrique revela a continuación. Karina, la joven que todos creían frágil, había estado durmiendo con Rodrigo para obtener información sensible, información que luego vendía en secreto a José Narváez, el mayor enemigo del clan. El desconcierto da paso a una nueva sospecha, y Germán no puede callarlo. ¿Enrique la mandó a silenciar? La respuesta no es directa, pero es lo suficientemente reveladora. Enrique admite, con un tono de irritación apenas contenido, que solo quería asustarla, hacerla retroceder. Sin embargo, reconoce sin pudor que todo se salió de control. El accidente fue más grave de lo que esperaba, pero aún así, considera que fue conveniente. Para él, Karina, al menos por ahora, ya no representa un peligro inmediato. Y esa indiferencia, esa absoluta falta de remordimiento, hiela la sangre. Enrique no siente culpa, siente alivio. La joven que lo traicionó, que osó vender sus secretos por dinero, está temporalmente fuera del juego.
Pero el peligro aún acecha. Porque Karina sabe demasiado, y José Narváez jamás ha sido un enemigo fácil. Germán intenta calmar la tormenta que se avecina, sugiriendo que si Narváez tuviera algo realmente grave, ya lo habría publicado. Pero Enrique no se deja tranquilizar. Sabe que en este tablero, una sola jugada errónea puede acabar con todo. Y por eso, le exige a Germán que se mantenga un paso por delante, cueste lo que cueste. Germán acepta el encargo, resignado, pero deja clara su advertencia: deben mantener un perfil bajo, al menos hasta que pasen las elecciones. Un paso en falso, y todo por lo que han luchado caerá como un castillo de naipes. Esa noche, lejos del frío del poder y las traiciones, Daniel permanece en su habitación con un sobre entre las manos. El tiempo se detiene cuando, con el corazón acelerado, decide abrirlo. Es la carta de Adrián. Sus palabras fluyen como un río de sinceridad, hablando de amor, de recuerdos compartidos, de un lazo que ni el tiempo ni la distancia han logrado romper. Alexandra, dice Adrián, nunca dejó de amar a Daniel. Y esas palabras, tan íntimas, tan humanas, comienzan a resquebrajar la coraza que Daniel había construido para protegerse del dolor. Mientras tanto, en otro rincón del caos, Luciana, aún impactada por lo ocurrido, intenta entender si el accidente de Karina fue solo eso, un accidente. Pero las piezas no encajan. Todo apunta a algo mucho más siniestro. Roberto, cargando una furia contenida que amenaza con desbordarse, confirma sus sospechas. No fue un simple incidente, fue un atentado cuidadosamente orquestado. Y como si el silencio ya no fuera suficiente, Patricio lanza una última pregunta al aire. Si Karina, cuando despierte, si es que despierta, decide enfrentarse a su padre y denunciarlo, ¿bastará eso para destruirlo? ¿O Enrique, como siempre, encontrará una forma de girar la partida a su favor? En medio del caos político y familiar que lo envuelve todo, la tensión se vuelve casi insoportable. Roberto, con la mirada firme y la voz impregnada de una verdad que pesa, admite que detener lo que está por venir ya no basta. El poder que Enrique podría alcanzar si gana las elecciones amenaza con destruirlo todo. Le confesó a Luciana, con un nudo en la garganta, que Enrique lo ha amenazado directamente. Si se convierte en presidente, promete aplastar su carrera y dejarlo en ruinas ante los ojos del mundo. Es una guerra sin reglas, y la ambición de Enrique no conoce límites. Mientras tanto, en el hogar de Manolo, un destello de esperanza rompe la oscuridad. Fabiola, con una sonrisa frágil pero sincera, abre los ojos y dice sentirse mejor. La emoción embarga a Manolo, quien rompe en llanto y corre a llamar a Natalia. Ella, al ver a su hija con claridad en los ojos, se queda muda de asombro. No puede evitar abrazarla con fuerza, como si con ese gesto pudiera retenerla para siempre y protegerla del pasado que tanto las ha herido. El milagro de ver a su hija recuperándose le devuelve el aliento a una familia rota por la angustia. En el hospital, los secretos continúan saliendo a la luz. Roberto no logra entender cómo Karina, cegada por su ambición, pudo arriesgar la vida de su propia hija solo por proteger su red de mentiras. Intentó huir con ella, pero ya era demasiado tarde. Luciana, con el alma herida, expresa su deseo de que la vida le dé a Karina una oportunidad para arrepentirse, aunque en el fondo teme que ya sea imposible. Roberto está convencido de que si Karina no cambia su rumbo, terminará destruida. La situación es aún más grave. Si se descubre que estuvo encubriendo a Enrique, tendrá que enfrentarse a la justicia. El futuro de Gaby pende de un hilo. Luciana, decidida, le promete a Roberto que estará ahí para Gaby, que no permitirá que nada ni nadie le haga daño. Roberto, profundamente conmovido, le agradece ese amor incondicional. Reconoce que la vida no ha sido justa con ella y que nunca quiso ser una carga para nadie. Pero Luciana, con lágrimas contenidas, le hace entender que lo ama con todo su ser y que Gaby ya forma parte de su alma. En un momento lleno de ternura y verdad, Roberto le toma el rostro con delicadeza y la besa. Es un pacto silencioso, una promesa sellada por el amor y por una lucha que apenas comienza. El amor entre ellos se convierte en un refugio, un espacio sagrado en medio del desastre. Pero en la mansión, la oscuridad toma forma en la figura de Inés. Aislada, atrapada en su propia mente, empieza a delirar. Habla con el fantasma de su padre, confesando que, al final,
Logró cumplir sus metas a través de Enrique, como él siempre le exigió. Sus palabras se quiebran, revelando una culpa que la ha consumido durante años. El delirio la desnuda emocionalmente, dejándola vulnerable y expuesta ante los recuerdos que se niegan a morir. Enrique, por su parte, continúa librando su propia batalla contra los demonios que lo rodean. Le confiesa a Germán que no pudo dormir en toda la noche. El temor de que José continúe publicando artículos explosivos lo mantiene en vilo. Sabe que su imperio se tambalea, que cada palabra impresa puede ser el inicio de su caída. A pesar de su aparente frialdad, el miedo lo corroe desde dentro. Los engranajes de la tragedia están en movimiento. Cada personaje está atrapado en su propio laberinto, con secretos que arden, amores que resisten y traiciones que ya no se pueden esconder. El destino de todos pende de un hilo, y las consecuencias están a punto de estallar en una tormenta imparable. La lucha por la verdad, la redención y el amor verdadero apenas comienza, y nadie saldrá ileso. En medio de una jornada cargada de tensión y decisiones cruciales, Enrique intenta mantener la cordura. Las palabras de Germán retumban en su mente: mantener la calma, estar alerta, no dejar que las acciones de Narváez lo hundan irremediablemente. A pesar de todo, cuelga la llamada con el peso de la preocupación aplastándole el pecho. Justo en ese momento, Inés aparece en la habitación. Su sonrisa es una máscara, un intento desesperado de mostrar normalidad donde solo hay caos. Lleva puesto un vestido nuevo y con entusiasmo desubicado intenta involucrar a Enrique en su entusiasmo electoral. Pero él, atrapado en una tormenta interna, no está para frivolidades. Está en juego mucho más que una elección. Está en juego su historia, su futuro, quizás incluso su redención. Inés, sin percibir la magnitud del momento, insiste en suavizar la situación. Habla de bolsitas de té para combatir las ojeras marcadas por el insomnio, como si eso pudiera borrar las sombras que lo persiguen. Apenas ella se marcha, una nueva presencia irrumpe con firmeza. Luciana. Su andar seguro y la seriedad en su mirada contrastan con el delirio tranquilo de su madre. Inés, ajena al torbellino que se avecina, las despide con alegría, hablando de la felicidad de poder votar en familia. Pero cuando desaparece del salón, la atmósfera se transforma. Luciana enfrenta a Enrique. No entiende el comportamiento de su madre, la euforia desmedida, la desconexión con la realidad. Sospecha que algo más está ocurriendo, algo químico, algo oculto. Enrique, a la defensiva, desvía el tema. Como cada vez que siente que el suelo bajo sus pies tiembla, lanza una acusación, una pregunta envenenada. ¿Luciana ha venido por iniciativa propia o la mandaron para espiarlo, para seguir odiándolo con más fundamentos? Pero Luciana no se deja intimidar. No esta vez. Con voz firme, le deja claro que nadie la envió. Vino por su cuenta, porque fue su propia madre quien le reveló la verdad. Enrique sabía. Siempre supo. El dinero que fundó el Imperio Ferrabe estaba manchado. Era dinero bañado en sangre. La sangre de los padres de Luciana. Y aún así, guardó silencio. Enrique no puede sostenerle la mirada. El peso de la culpa, de las decisiones silenciadas, lo aplasta. Mientras tanto, lejos de esa confrontación, Omar y Elena caminan por las calles de la ciudad. Omar sugiere que podrían aprovechar su regreso a casa para votar. Pero Elena no puede concebir que Enrique, ese hombre envuelto en oscuras verdades, sea uno de los aspirantes a dirigir el país. A pesar del desconcierto, Omar recuerda que el deber ciudadano debe cumplirse, y que, aunque no confíen en Enrique, deben votar por quien represente lo mejor para ellos. Volvemos con Luciana, quien ya no puede contener su rabia. Le exige respuestas. ¿Por qué, si sabía todo, no actuó antes? ¿Por qué prefirió el silencio? Le lanza acusaciones directas, lo llama egoísta, un hombre movido solo por la ambición, incapaz de mirar más allá de su propio reflejo. Y entonces, Enrique, por primera vez, se derrumba un poco. Con la voz rota, admite que sí recibió una parte de esa fortuna maldita. Pero lo que más le dolió perder, lo único que aún le quema en el alma, fue haber perdido el cariño de Luciana. Su amor, su confianza. Eso era lo único verdadero en medio de tanto engaño y codicia. Pero ya es demasiado tarde. Las palabras no pueden limpiar las manchas de sangre,
ni deshacer los pactos con el silencio. Una jornada electoral se vive, pero bajo la superficie, hay una guerra de verdades que amenaza con destruirlo todo. Y cuando los secretos salen a la luz, ni el amor más profundo puede salvar a quien ya está marcado por la traición. La fría verdad se despliega sin piedad en medio de un clima cargado de tensión. Luciana, imperturbable, se mantiene firme frente al hombre que alguna vez fue el centro de su mundo. Él, creyendo haber ganado todo, no comprende que en su escalada por el poder ha perdido lo más valioso: su familia, su esposa, y a ella. Lo que para él es triunfo, para Luciana es ruina. Le recuerda con dureza que, gane o no la presidencia, quedará solo. Porque en su juego de ambición y pasiones cruzadas, lo ha perdido absolutamente todo. En otro rincón de esta tormenta, Roberto se presenta en la casa de Mariana con una orden judicial en la mano. La tensión es palpable. Mariana, altiva pero nerviosa, intenta resistirse, alegando que solo quieren hacerle daño a su hijo. Sin embargo, accede a dejarlos pasar, con una advertencia: no toquen nada. Está segura de que no hallarán pruebas que vinculen a Memo. Pero su seguridad comienza a desmoronarse cuando, en la habitación del joven, Roberto descubre un compartimento oculto tras una pared. Mariana, ahora visiblemente alterada, exige saber qué está pasando. Roberto guarda silencio mientras saca cuidadosamente varios objetos, documentos, fotografías, y un pequeño collar. Mariana, perpleja, pregunta si realmente eso es un collar de perro. La respuesta de Roberto es tan certera como demoledora. Pertenecía a Galletica, la perrita de Luciana, víctima de un acto cruel. Pero eso no es todo. Dentro del escondite también aparece un celular vinculado directamente con Fabiola Briseño. Cada elemento hallado es una pieza más del oscuro rompecabezas que rodea a Memo. Y Roberto lo deja claro: no solo está involucrado en un secuestro, también es responsable de maltrato animal y otros delitos graves. Mariana queda en silencio, su rostro palidece al escuchar cada palabra. La idea de que su hijo esté involucrado en actos tan despreciables la descoloca por completo. Pero Roberto no se detiene. Le asegura que Memo pagará por cada uno de sus crímenes y que esta vez, ningún apellido ni conexión podrá salvarlo. Victoria, sin filtros, le deja en claro que la policía deberá ser informada de que Memo va armado y representa una amenaza directa para todos. Roberto, con una mezcla de firmeza y compasión, intenta apelar a lo que queda del amor maternal de Mariana. Le ruega que colabore con la justicia, que entregue a su hijo antes de que sea demasiado tarde. La advertencia es clara: si Memo dispara, los agentes no dudarán en defenderse, y lo que hoy podría evitarse, mañana podría terminar en tragedia. Pero Mariana, rota por dentro y presa de la desesperación, reacciona con furia. Jura que jamás entregará a su propio hijo, sin importar las consecuencias. Mientras tanto, en el cementerio, Daniel visita la tumba de Tobías acompañado de Elena, Omar y otros familiares. El ambiente es solemne, cargado de dolor. Pero la paz del momento se rompe con la llegada inesperada de Alexandra. Con esperanza en su rostro, intenta acercarse, pero Daniel, implacable, la rechaza sin miramientos. Su presencia es como una herida que aún sangra. Alexandra, con el corazón destrozado, se retira en silencio, acompañada por su padre. No suplica, no insiste. Solo se aleja, envuelta en el frío del abandono. Cada escena es una pieza más en este drama familiar y político donde las máscaras caen y la verdad se impone como un juicio implacable. Las decisiones que tomen ahora no solo definirán destinos, sino que sellarán el futuro de todos. El tiempo se agota, las mentiras ya no se sostienen, y el dolor comienza a cobrar su precio más alto. La cuenta regresiva ha comenzado, y nadie saldrá ileso. En medio de un ambiente cargado de tensión y heridas no cerradas, Mariana se enfrenta a un momento que cambiará su destino para siempre. Con el rostro endurecido por la rabia y la desesperación, exige que abandonen su casa de inmediato. No está dispuesta a permitir que nadie vuelva a hacerle daño. Sin embargo, Roberto, manteniendo la calma en medio del huracán, no busca venganza ni redención personal. Su única intención es ofrecerle la única oportunidad que podría evitar que Memo caiga en una tragedia irreversible. Pero Mariana, silenciosa y obstinada, no dice una sola palabra. Simplemente les da la espalda,
negándose a escuchar, negándose a sentir. Afuera, el viento parece presagiar lo inevitable. Mientras se alejan en dirección al auto, Victoria, con los ojos cargados de sospecha, le comenta a Roberto que está convencida de que Mariana sabe perfectamente dónde se esconde su hijo. Está segura de que, en cuanto cierren esa puerta, lo va a contactar. Roberto asiente, aunque sus ojos no reflejan duda sino determinación. No va a permitir que se le escapen. Ya ha tomado la decisión. Pedirá una orden judicial para intervenir el teléfono de Mariana y acceder a todos sus registros. Sabe que el tiempo es su enemigo, pero también su aliado si juega bien sus cartas. En ese mismo instante, un agente se acerca con urgencia. Tiene en sus manos una noticia que cambiará el rumbo de la investigación. El cuerpo de Francisco ha sido encontrado en el Instituto de Ciencias Forenses. La confirmación sacude a Roberto como una tormenta inesperada. Con manos firmes pero corazón acelerado, toma su celular y llama a Quirino. La gravedad de su voz deja claro que no hay margen de error. Le pide que mantenga la información en secreto, que no permita ninguna filtración a la prensa. Cada segundo cuenta y el más mínimo descuido puede arruinarlo todo. Quirino, con la voz de quien carga el peso de los muertos, le asegura que ya se ha encargado personalmente de mantener todo bajo control. Él mismo está revisando los detalles con el forense. Pero la pregunta clave aún está sin respuesta. ¿Hay algún indicio, alguna pista que los acerque al verdadero culpable del asesinato? Quirino promete que, si aparece algo concluyente, Roberto será el primero en saberlo. Mientras tanto, en un rincón muy distinto del mismo drama, la vida lucha contra la muerte. Luciana camina por los pasillos del hospital junto a Gaby. Su voz, suave y protectora, intenta preparar a la pequeña para ver a su madre, quien sigue sedada y conectada a varias máquinas. Pero Gaby, con una madurez que sorprende, no muestra miedo. Hay algo en su mirada, algo que Luciana no logra descifrar hasta que la niña rompe el silencio. Siente que su madre la está observando. Ese comentario detiene a Luciana como un susurro entre el caos. Se arrodilla a su altura y le pregunta si cree que su madre está consciente. Gaby, segura y sin titubeos, dice que sí. Ha visto los ojos de su madre moverse, ha sentido que la seguían al entrar. Esa chispa, ese diminuto destello de vida en medio del dolor, enciende una esperanza que parecía olvidada. Luciana le toma la mano con fuerza, como aferrándose a la posibilidad de un milagro. Juntas entran a la habitación, respirando una esperanza nueva, casi imperceptible, pero tan poderosa que basta para sostenerlas. Frente a ellas, el cuerpo aún inerte de una madre que podría despertar, mientras afuera el mundo se desmorona con cada nuevo descubrimiento. ¿Podrá la verdad salir a la luz antes de que sea demasiado tarde? ¿Y qué precio deberán pagar quienes se atrevan a desafiar el destino? No te vayas, porque lo que viene será aún más impactante.